Si tengo que buscar una casa, tengo la tranquilidad de poder hacerlo en una zona donde me apetezca vivir, que mis vecinos me traten bien o al menos no me miren mal. Puedo moverme libremente por el país o ciudad sin miedo a que la policía o personas que no conozco me insulten o me traten mal. Cuando hablan de civilización, sé que hacen referencia a mi cultura. Sé que mis hijos aprenderán sobre su historia y cultura. Puedo tener éxito sin que las personas se sorprendan. Cuando hago algo bien, está visto como algo normal, no como algo excepcional. Nadie me dice muy bien cuando consigo una mierda de trabajo por el que pagan 15 euros al día. Nunca me piden hablar como representante de toda mi raza. Puedo criticar al gobierno, políticas o costumbres sin que nadie me sugiera que no tengo derecho a hacerlo. Cuando pido hablar con el encargado, sé que será alguien de mi nacionalidad. Puedo comprar tarjetas, postales o libros que reflejen aspectos de mi cultura. No tengo miedo a que me denieguen la entrada a un establecimiento por el color de mi piel. Cuando busco trabajo, sé que no van a juzgarme mal por el color de mi piel o mi nacionalidad. Cuando estoy en un país extranjero e intento hablar en su idioma, nadie me reacciona con impaciencia o me grita «no te entiendo». No siento que tenga que verificar mi estatus con pruebas como la tarjeta de residencia o el pasaporte. Nadie me pregunta si hay televisión en mi país. Cuando viajo en transporte público, sé que el asiento de mi lado no va a ser el último en estar ocupado. No me pueden detener ni meter en la cárcel sin haber cometido un delito. Puedo comprar una tirita que va con el color de mi piel. Mis títulos académicos están respetados. No me hablan como si fuera una niña o un niño. Cuando hablo con una persona de otro país, no siempre tengo que justificar mi religión o los aspectos de mi cultura que no les gusta. Las personas pueden bromear conmigo sin miedo a ofenderme. No abren las conversaciones conmigo preguntando ¿de dónde eres? Blancas, blancos, ¿qué hemos hecho para merecer esto? ¿Qué ha hecho el resto para no tener estos privilegios?